En clases anteriores habíamos visto que la clasificación de las proposiciones se daba por tres aspectos principalmente: por su cualidad, que pueden ser afirmativas o negativas; por su cantidad, que pueden ser universales o particulares; y por su propiedad fundamental, que pueden ser verdaderas o falsas. Eh, y veíamos que cada proposición cumple de hecho con estos tres aspectos. Ajá. Y de esta forma nosotros teníamos o habíamos visto 8 diferentes tipos de proposiciones. Ajá. Proposición universal afirmativa verdadera y universal afirmativa falsa. Proposición universal negativa verdadera y universal negativa falsa. Proposición particular afirmativa verdadera y particular afirmativa falsa. Proposición particular negativa verdadera y proposición particular negativa falsa. Ajá. Aquí habíamos visto 8 porque veíamos esta en verdadero y falso, esta en verdadero y falso, esta en verdadero y falso, y así con las 4, ajá, para poder identificar cuando nosotros estamos generalizando y estamos diciendo algo falso, o cuando también al hablar, pues nosotros podemos decir cosas que son falsas, ajá, pero de hecho son básicamente 4 tipos de proposiciones, ajá. Lo de verdadero y falso, digamos que eso ya va a depender de lo que digamos. Pero para identificar una proposición universal afirmativa, lo que o la palabra con la que más fácil la vamos a identificar va a ser todos, ajá. Para identificar una proposición universal negativa, la palabra va a ser ningún o ninguna, ajá. En el ningún ya está lo universal y lo negativo. Para identificar una proposición o para referirnos a las proposiciones particulares afirmativas, la palabra que con la que las vamos a identificar es algunos, ajá, o algunos o algunas, pues. Y las proposiciones particulares negativas las vamos a identificar con algunos no, ajá, algunos, y aquí los puntos suspensivos para el sujeto, y no, y ya lo que le vayamos a negar, ajá. Entonces, de esta forma tenemos que son 4 principales proposiciones: universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa, ajá. Entonces, esto es nada más para recordar un poquito lo de las clases anteriores. El tema que hoy vamos a ver va a ser la lógica de clases. Ajá. Cuando nosotros hablamos de clase, nos estamos refiriendo a un conjunto de seres que tienen en común al menos una característica, o sea, bueno, que tienen al menos una característica en común. Puede ser una o varias. Ajá. Ejemplos de clases. Por ejemplo, si yo digo herramientas, esto es una clase, ajá, porque cumplen tienen varias características en común: seres vivos, libros, animales, bosques, árboles, citácidos, ajá. Es decir, las clases se van a referir, una clase se va a referir a un conjunto de seres que tienen características en común. Entonces, vamos a ver la lógica de clases. Aquí hacen una pausa para que copien estos diagramitas, y ahorita les voy a ir explicando cada uno de estos, ajá. Vamos con la primera: todo S es P. Para empezar, para poder entender estos, vamos a explicar que nosotros aquí tenemos, por ejemplo, un circulito nos va a representar a nuestro sujeto, el otro circulito nos va a representar a nuestro predicado. Aquí están separados, pero si yo agarro y así como que los recorro un poquito y los hago que se junten, nos va a quedar más o menos esto. Ajá, así. Los dos circulitos, obviamente este es el circulito del sujeto, este es el circulito del predicado, pero justo aquí en donde se intersectan es de acuerdo a esta intersección que hay entre sujeto y predicado, yo voy a tener 4 diferentes proposiciones. Ajá. Entonces, vamos a ir viendo cada una. Ajá. Entonces, estos diagramitas están así, por circulitos donde se intersectan sujeto y predicado. Ajá. Entonces, vamos con el primero, ajá, que es todo S es P. Cuando nosotros hablamos de que todo S es P, lo vamos a representar así, ajá, todo S es P y el diagrama es así, ajá. Cuando nosotros decimos que todo S es P, nos estamos refiriendo a una proposición universal afirmativa, ajá. Es decir, por ejemplo, si yo aquí tengo esta proposición, dice todos los animales son seres vivos. Es universal porque se refiere a todos los animales. Es afirmativa porque está afirmando de mi sujeto que son seres vivos,
y bueno, en este caso pues es verdadera. Ajá. Ahora, ¿esto cómo se representa? Bueno, pues tenemos que en mi sujeto, acuérdense que este circulito es para mi sujeto. En mi sujeto yo tengo que mi sujeto va a ser animales. Ajá. Y mi predicado va a tener seres vivos, que es el complemento. Ajá. Entonces, en mi sujeto están los animales, ¿sale? Bueno, no me van a caber todos, pero bueno, mis sujetos son animales. Ajá. Pongo también una persona porque taxonómicamente nosotros pertenecemos a, bueno, somos del reino animal. Ajá. Entonces, mi sujeto es animales. Ajá. Mi predicado es seres vivos. ¿Cuántos animales cumplen con la característica de ser seres vivos? Si yo lo analizo, todos los animales son seres vivos. Entonces yo voy a pasar todos estos animales, los voy a pasar aquí, a este espacio en donde se intersectan sujeto y predicado. Ajá. Porque todos los animales cumplen con esta característica de ser seres vivos. Ajá. Entonces todos mis animalitos van a tener esta característica. Y por lo tanto, este espacio del sujeto va a quedar vacío. Ajá. ¿Por qué va a quedar vacío? Bueno, el vacío lo vamos a representar así como que lo vamos a rayar para que ya no... Va a quedar esto vacío. Ajá. ¿Por qué queda vacío? Porque todos mis sujetos, toda mi clase aquí en los sujetos, lo que tenía yo de animales, sí cumple con la característica de mi predicado, que es que son seres vivos. Ajá. Entonces, por eso, esto lo represento así. Esto significa que está vacío. Ajá. Porque todo mi sujeto va a entrar en esta característica de mi predicado. Es decir, todos los animales son seres vivos. Ajá. A eso se refiere todo ese SP. Son proposiciones universales porque se van a referir a una totalidad de seres y son afirmativas porque van a afirmar algo del sujeto. Ajá. Otro ejemplo. Ahora mi sujeto va a ser felinos. Ajá. Acuérdense que este circulito es el sujeto. Ahora mi sujeto va a ser felinos y mi predicado va a ser carnívoros. ¿Cuántos felinos cumplen con esta característica de ser carnívoros? Pues todos, ajá. Entonces aquí yo tengo que todo felino es carnívoro, todo ese es P, es decir, todo mi sujeto cumple con esta característica del predicado. Es decir, los tigres son carnívoros, los gatos son carnívoros, parece como los ocelotes o bueno, todos los felinos son carnívoros. Por lo tanto, esta parte se va a quedar vacía porque todos mis sujetos sí cumplen con esta característica de ser carnívoros. Ajá. Otro ejemplo. Ahora, otro ejemplo. Las aves son vertebrados. Ajá. Aquí se los puse así, como las aves son vertebrados, porque acuérdense que cuando nosotros decimos las aves, las personas, nos estamos refiriendo a todas. Ajá. Es decir, cuando yo digo las aves son vertebrados, es como si yo dijera toda ave es vertebrado, o como si dijera cualquier ave es vertebrado, o como si dijera cada ave es vertebrado. Ajá. Nos estamos refiriendo a una totalidad. Ajá. Entonces aquí las aves son vertebrados, es decir, todas las aves o toda ave es vertebrado. Tengo mi sujeto que es ave, tengo mi predicado que es vertebrados. Ajá, lo estoy señalando aquí, lo señalo acá. Ajá, aquí y acá. Todo ese es P, es decir, todo sujeto cumple con este predicado. Entonces, aquí en mi sujeto tengo las aves y en mi predicado tengo vertebrados. Ajá. ¿Cuáles aves cumplen con ser vertebrados? Todas. Ajá. El pavo real, el flamingo, la guacamaya, el tucán, el guajolote, la gallina, el gallo, el colibrí, todas mis aves cumplen con esta característica de ser vertebrados. Por eso yo los paso para acá. Ajá. Y esto me queda vacío. Por eso se representa así. Esto vacío. Esto en el sujeto queda vacío porque todos mis sujetos cumplen con la característica del predicado. Ajá. Ahora sí le van a pausar para que copien aquí algunos ejemplos. Ajá. Van a copiar este diagramita,
van a copiar esto, van a indicar que es una proposición universal afirmativa y esta la simbolizamos con la letra A. Ajá. Todas las proposiciones universales afirmativas las simbolizamos con la letra A. Y aquí les puse varios ejemplos, varios ejemplos así variados. Todo felino es carnívoro, toda ave es ovíparo, todo deporte es bueno para el cuerpo, todo metal es conductor del calor, todo ser humano es mortal, las ballenas son mamíferos, que es lo mismo que si yo dijera toda ballena es mamífero, todo niño tiene derechos, toda persona tiene derecho a un nivel adecuado de vida. Es decir, aquí le pausan y los copian. Y pasamos al siguiente diagrama. Y después de copiarlo, pues también hacen, después de copiar los ejemplos, ustedes también ponen unos, otros 5, ¿sale? Después, ya vimos ahora vamos a ver este diagrama, que es el de ningún S es P. Ya lo tengo aquí, ¿A qué nos vamos a referir con, o cómo lo vamos a explicar, cómo lo vamos a entender? Bueno, cuando nosotros decimos que ningún S es P, ay, ya lo perdí. Cuando decimos que ningún S es P, si ustedes se fijan, es una proposición universal negativa. Acuérdense que en la palabra ningún o ninguna ya está incluido lo negativo y lo universal. Esto lo vamos a simbolizar con la letra E. Entonces, este diagrama es para representar las proposiciones universales negativas. Ahora, ¿por qué aquí el vacío está aquí? En este diagrama, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos... Otra vez, bueno, vamos a ponerle aquí nuestras aves, ¿no? Ya que están aquí. Tenemos aquí las aves, ¿sale? Este circulito sigue siendo mi sujeto, y este circulito sigue siendo mi predicado, sigue representando mi predicado. Entonces, mi sujeto va a ser aves, pero mi predicado va a ser, por ejemplo, mamíferos, yo tengo aquí, por ejemplo, ningún ave es mamífero. Tengo mi sujeto, que es ave, y tengo mi predicado, que es mamífero. ¿A qué me estoy refiriendo con que ningún ave es mamífero? Pues que ningún ave es mamífero. Ninguna de estas va a pasar a este espacio en donde se intersectan sujeto y predicado, porque ningún ave cumple con la característica de ser mamífero. Las aves no son mamíferos, las aves son ovíparos, las aves nacen de huevito. Entonces, ninguna de estas se va a pasar para acá, ninguna ave, ni el guajolote, ni el pato, ni ninguna, todas se van a quedar aquí, porque estas tienen una característica que no es compatible con esta otra característica de ser mamíferos. Entonces, como estas no, o sea, aquí cuando digo que ningún ave es mamífero, lo que estoy diciendo, o otra forma de decirlo es que las aves no son mamíferos. Aquí seguimos teniendo el sujeto que es aves y el predicado que es mamíferos. No hay relación entre sujeto y predicado, no la hay. Entonces, como no la hay, se va a quedar vacío este apartado. Es decir, se va a quedar vacío porque el sujeto se va a quedar de su lado y el predicado se va a quedar de su lado. No se van a juntar para nada porque no tienen relación las aves con los mamíferos. No hay una relación de ningún ave es mamífero. Entonces a eso nos estamos refiriendo con ningún S es P. Ahora, otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, tengo otro ejemplo. Mi sujeto es personas y mi predicado se va a referir a sufrir discriminación. ¿Cómo lo pongo? Ninguna persona debería sufrir discriminación por raza, sexo, lo que sea. Es decir, ningún sujeto es P. Aquí no necesariamente tiene que ser es, solamente es para expresar una relación entre sujeto y predicado, pero puede ser cualquier otro verbo. Entonces aquí ninguna persona debería sufrir discriminación, Es decir, otra forma de escribir esto es las personas no deberían de sufrir discriminación. Mi sujeto es persona, mi predicado es debería sufrir discriminación. Es decir, ninguna persona, ninguna de estas de aquí debería de sufrir discriminación. Ninguna debería de estar en esta parte de que, de que deba de sufrir discriminación. Obviamente que si yo aquí le pongo ninguna persona sufre discriminación, eso sería falso. Yo lo estoy poniendo como debería sufrir
porque pues eso es cierto, nadie debería sufrir, nadie debería de sufrir discriminación, ni este porque está pelón, ni esta porque es más agua, ni este porque no tiene pies, ni esta porque es mujer, ni esta porque es niña, ni este porque está visquito como yo, es decir, ninguna persona debería sufrir discriminación, aquí debería de haber un vacío, porque no debería de ser compatible ser persona con sufrir discriminación. Lo mismo si yo cambio, por ejemplo aquí, que no deberían de sufrir violencia. Le dejo el deberían porque, bueno, es algo cierto. Si yo le quito el deberían, pues esto ya, sí hay, ya ahí sí pasaría. Ninguna persona debería sufrir violencia. Ni las niñas, ni este por estar tatuado, ni este por estar pelón. Nadie debería de sufrir violencia. Ni los hombres, ni las mujeres, ni los niños, ni los viejitos, nadie. Entonces, en este diagrama, por eso se expresa así, ningún S es P, es decir, entre el sujeto y el predicado no hay ninguna relación, no debería de haber ninguna relación. Entonces, lo expresamos así como un vacío porque no hay relación entre este y este. Algunos ejemplos: ningún ave es mamífero, ningún ser humano es inmortal, ninguna mujer es inferior al hombre, ningún hombre es inferior a la mujer, ningún país está deshabitado, ninguna ave debería ser traficada, ninguna persona debería ser violentada. Yo aquí le dejo el debería porque, bueno, hasta aquí es cierto. Si yo le quito el debería, pues esto ya es... Si yo digo ninguna ave es traficada, pues eso ya es falso, ¿no? Lo que buscamos es que aquí ustedes pongan verdaderas. Si yo digo que los reptiles no vuelan, es decir, tengo aquí reptil y tengo aquí volar, no hay relación entre reptil y volar. Por eso queda vacío en el espacio en donde se intersectan sujeto y predicado. Entonces igual van a poner una pausa, van a hacer, ponerle pausa, van a copiar este diagramita, van a copiar estos ejemplos y van a escribir ustedes otros 5. Y continuamos. Entonces ya vimos que son las universales afirmativas, que son las universales negativas. Ahora vamos con algún S es P, es decir, algún sujeto cumple con el predicado. Supongamos que otra vez mis sujetos son personas, todas las personas. Aquí están mi sujeto es personas. Ay, espérenme tantito. Perdón, estábamos en que mis sujetos son personas. Mi predicado, vamos a ponerle que sería hombres. Sujeto personas, predicado hombres. Quiere decir que algunas personas son hombres. Esto quiere decir que algunos de aquí, algunos de mi sujeto, no todos, algunos son hombres. Este es hombre, este es hombre. Estos son gemelitos. Y este es hombre. Es decir, de todos estos sujetos, algunos cumplen con el predicado. Entonces, ¿cómo voy a indicar yo que algunos de aquí, le voy a poner aquí para que se vean más, que algunos de aquí cumplen con el predicado? Porque acuérdense que aquí en este espacio es en donde se intersectan sujeto y predicado. Algunos sujetos, es decir, algunas personas, sí son hombres. Si aquí mi sujeto es persona y mi predicado es hombre, yo tengo que de estos sujetos que son personas, algunos sí cumplen con esta característica. ¿Cómo lo marco yo? Poniendo una X, para indicar que alguno o que estos algunos son hombres y que cumplen con esta característica. Que estos sujetos sí entran aquí. Si yo digo, vamos a regresarlos ahora todos. Ahora, mi predicado va a ser: algunas personas son rubias. Quiere decir que esta y esta se van a pasar para acá. Y por eso estamos indicando que algunas de aquí sí cumplen con esta característica del predicado, que en este caso es ser rubias. Entonces ya estamos ahí. Algunas personas son mujeres. Quiere decir que
voy a pasar para acá. Fíjense, y no son todas. Ajá, de este lado sí me siguen quedando personas que son hombres. Algunas de aquí sí cumplen con el predicado de acá, que es ser mujeres. Ajá. Entonces, por eso las proposiciones, estas proposiciones se van, ahí dónde está, a representar así. Ajá. Algún SSP, es decir, algún sujeto, si cumple con un predicado. Como alguno de aquí si cumple con la característica de acá, no todos, solamente algunos, yo voy a indicar esos algunos con un tachecito. Ajá. Igual si yo aquí me sigo con otros ejemplos, bueno, algunas personas bailan y a lo mejor aquí voy a poner a las que son, no sé, por ejemplo esta, ajá, de todas las que están acá, yo pongo esta, porque esta es la que baila. Si yo digo que algunas personas están barrigonas, a lo mejor ahí sí ya voy a poner a... Ay, el barrigón nunca lo encuentro. Ah, aquí está. Por ejemplo, este está barrigón. Este quedaría aquí. Ajá. Si mi categoría es, por ejemplo, de mujeres, yo aquí ya tengo puras mujeres, le pongo algunas mujeres usan vestido. Ajá. Es decir, de todas las mujeres que yo tengo aquí en mi sujeto, algunas usan vestido. Esta, por ejemplo, o esta, por ejemplo. Ajá. Y yo lo marco con un tachecito. Si me sigo con la categoría de personas, digo, algunas personas son ancianas. Ah, por aquí andaba el viejito. A ver. Bueno, ya perdí al viejito. Es decir, y si digo que algunas personas son de una etnia, aquí pasa. Y si digo que algunas personas están calvas, se queda este. Ajá. Es decir, algunos sujetos cumplen con el predicado. ¿Cómo lo indico? Poniendo un tachecito aquí en donde se intersectan sujeto y predicado. Ajá. Entonces igual, otra vez, le van a pausar al video y van a copiar este diagrama, estos ejemplos, y van a hacer después ustedes otros 5 ejemplos. Ajá. Traten de poner ejemplos variados. Yo ahorita les estoy poniendo que si de personas, que si de animalitos. Igual si por ejemplo les pongo de animales. Por ejemplo, a ver, déjenles pongo los animalitos. Por ejemplo, tenemos como sujeto, o yo aquí voy a dejar como sujeto aves. Ajá. Ya puse aquí todas mis avecitas. Bueno, no todas porque no caben, pero bueno, mi sujeto va a ser aves. Ajá. Mi predicado lo voy a ir cambiando, ¿sale? Para darles diferentes ejemplos. Disney aguas. Por ejemplo, algunas aves son citácidos. Ajá. Es decir, aquí tengo mi conjunto de aves. ¿Cuáles son citácidos? En caso de que, bueno, aquí supongamos que mi predicado es que son citácidos. Ah, bueno, pues los loritos y la cotorra. Ajá, estos son citácidos, cumplen con esta característica. Ajá, no todas, algunas se quedan acá, pero unos sí cumplen con la característica del predicado. Ajá, si yo digo que algunas aves son domésticas, ahora mi predicado va a ser que son domésticas. Aquí está mi predicado. ¿Son domésticas? Ah, bueno, pues estás... Ah, bueno, aquí sí se quedan Bueno, sí se quedan estos, porque estos sí son domésticos. Pero también pasa, por ejemplo, la gallinita, pasa el gallo, pasa el guajolote, ajá, pasa el pato. Estas aves son domésticas. No todas las que están acá, pero esta sí, ajá. Si yo digo que algunas aves son monógamas, quitamos al guajolote, quitamos al gallo y a la gallina, dejamos unas guacamayas y dejamos a la cotorrita, quitamos al pato también. Ajá. Si yo digo que algunas aves son nocturnas, quitamos estas de aquí y pasamos al búho. Ajá. Algunas son nocturnas, es decir, algunas sí cumplen con esta característica del predicado y por eso lo pasamos aquí, en donde se juntan sujeto y predicado. Estas que no cumplen con la característica del predicado, pues se quedan aquí solitas en el sujeto. Ajá. Algunas sí lo cumplen, algún S es P. Si yo digo que algunas aves son polinizadoras, entonces quitamos al búho y ponemos al colibrí. Ajá, porque este es un ave polinizadora. Si yo digo que algunas aves son muy altas, quitamos al colibrí y ponemos al flamingo. Ajá.
Bueno, aquí está encorvadito, pero los flamingos son altos. Si digo que algunas aves utilizan su cola en rituales de cortejo, entonces quitamos aquí al flamenco, y ponemos al pavo real y al guajolote. Ajá. Es decir, aquí nos estamos refiriendo a una proposición particular, afirmativa. Ajá, particular porque nos vamos a referir solamente a una parte de un todo. Este es mi todo. Ajá. Las que pasan para acá son solo una parte particular. Ajá, algunas, no todas, algunas. Y es afirmativa porque pues estoy afirmando. Ajá. Vamos a ver otro ejemplo de animalitos. Como ya no me va a alcanzar el tiempo de el video, porque no me deja grabar más de 32 minutos, el de los animalitos se los pongo con ¿sale? Entonces ya vimos universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, y ahora vamos a ver las particulares negativas, ajá, que se va a representar así. Y se va a decir así, algún S no es P, es decir, algún sujeto no cumple con la característica del predicado. Ajá. Y eso lo vamos a representar así. Ajá. Esta va a ser una proposición particular negativa. Particular porque se refiere a una parte y negativa porque me va a negar algo del sujeto. Ajá. Déjenles pongo los monitos. A ver, por ejemplo, aquí el primer ejemplo lo puse de reptiles, entonces aquí mi sujeto va a ser reptiles y mi predicado es tener patas. Ajá. Aquí yo voy a decir que algunos reptiles no tienen patas. Ajá. Y entre los monitos que yo tengo, nomás encontré 3 reptiles, ¿sale? Es la tortuga, el cocodrilo y la víbora. Mi sujeto es reptiles. ¿Cómo voy a representar que no tienen patas? Voy a pasar, acuérdense, este espacio es en donde se juntan sujeto y predicado, es decir, aquí voy a poner a los sujetos que sí cumplen con el predicado. En el caso del anterior, aquí ponía los que cumplían con el predicado, pero ahora voy a indicar cómo voy a explicar cómo voy a indicar los que no cumplen con el predicado. Este sí tiene patas, este sí tiene patas, este no tiene patas. Ajá. De todos estos reptiles, estos sí tienen, pero hay algunos que no tienen. Ajá. Esta víbora no tiene patas. ¿Cómo voy a indicar? Poniendo un tachecito aquí, en esta parte del sujeto. Este sujeto no cumple con esta característica del predicado y por eso lo simbolizamos así. Ajá. Algún sujeto no entra en este espacio de los sujetos que sí cumplen con la característica del predicado. Por eso se queda aquí afuera. Por eso no queda dentro del predicado para nada, porque este es el que no cumple con esta característica del predicado. En el caso de estos es la víbora. Ajá, en el caso de los reptiles. Algunos reptiles no tienen patas. Ejemplo, la víbora. Ajá. Ahora, espérenme tantito. Ahora, mi sujeto es animales, mi predicado se va a referir a volar. Ajá. Mi proposición, aquí, algunos animales no vuelan. Ajá. ¿Cuáles son los que no vuelan? El gato, el pez, la víbora, el flamingo sí vuela, el tucán sí vuela, la tortuga no vuela, la guacamaya sí vuela. Lo que yo voy a señalar es esto, los que no vuelan, ajá, los que no cumplen con esta característica del predicado. Entonces, por eso es el tachecito. Ajá, algunos animales no vuelan, algunos sí, se quedan acá, pero algunos no. Ahorita voy a señalar los que no, ajá, y por eso se queda así, ajá. Les iba a poner más ejemplos con monitos, pero ya no me va a alcanzar el tiempo del video, pero espero que con esto más o menos haya quedado así como que claro. Si por ejemplo yo digo que algunos, aquí tengo un montón de seres humanos, ¿no? Si yo digo que algunos seres humanos, no tienen pecas, pues paso a todos estos y dejo aquí a esta. Esta sí no se ve, pero tiene pecas. Ajá.
Si yo digo que algunos seres humanos no tienen pelo, paso acá estos, estos que están pelones. Y así le sigo, Entonces, aquí voy a indicar, cuando yo digo algún S no es P, lo que voy a indicar es que estos sujetos, los que no cumplen con el predicado, se van a quedar acá de este lado, los voy a indicar aquí. Entonces, igual aquí, algún S no es P, es una proposición particular negativa. Creo que ya lo había dicho, particular porque se refiere a una parte, y negativa porque va a negar algo del sujeto. ¿Cómo lo indico? ¿Cómo lo señalo? Indicando aquí con un tachecito los sujetos que no van a entrar en esta parte del predicado, en esto donde se intersectan. Entonces igual, le pausan aquí tantito para que copien algunos ejemplos. Algunos ecosistemas no son bosques, algunos mamíferos no son humanos, algunos felinos no están en peligro de extinción, algunos días no está nublado, y ustedes escriben otras 5. Estas letritas que les puse aquí en cada una de las proposiciones es como nosotros vamos a simbolizar las proposiciones. Aquí está. Y chale, ya perdí la. Aquí está. Universal afirmativa se simboliza con una A. Universal negativa se simboliza con una E. Particular afirmativa se simboliza con una I. Y particular dije aquí particular, particular afirmativa I y particular negativa O. Esto porque en el siguiente tema es el cuadro de oposición de proposiciones y vamos a utilizar estas letritas. Es un tema que ya no viene en el programa, pero yo igual se los voy a poner para quien guste hacer los ejercicios o para quien guste verlo, pues le va a ayudar mucho. Y es todo.